49 minutos pasan ya de las 9 de la mañana y ya le damos la bienvenida a ella, que ya la tenemos en pantalla. Usted se me adelanta porque ya la tenemos ahí en pantalla. La bienvenida para Marisa Corrente, psiquiatra infanto-juvenil que atiende en el CAM de nuestra localidad. Bienvenida, Marisa. Gracias. Bueno, para hablar un poquito de un montón de cosas tenemos para hablar. Uh-huh. Después de la pandemia, así como que, viste, volvemos a la pandemia. Sí. Ha generado repercusiones, se habla de muchos efectos, de muchas situaciones que se ven hoy, uh-huh, ¿no? Pasado tanto tiempo, sí, es como que empezamos a ver un montón de cuestiones, mucho que tiene que ver con la salud mental. Exactamente. Después de la pandemia y más cerquita, digamos, ya empezamos a notar aumento de consultas en todos los aspectos, en realidad, de salud mental, por ahí más que nada ansiedad. Ajá. Depresión también, que un poquito más en el tiempo, y actualmente sigue, o sea, ese aumento que vimos en ese momento, sí, creo que no ha bajado, digamos, que claro, se sostuvo. Sigue en aumento, o sea. Claro, que bueno, yo creo que obviamente que no debe ser ese el único factor que ha influido, pero bueno, sí fue importante, porque bueno, era un momento donde vos pensás que no podíamos salir a la calle, sí, porque ahí había peligro absoluto. Era como la idea de salimos a la calle, podemos morir, digamos, de algún modo. Fue terrible, ¿no? Sí. Hoy uno que lo ve a la distancia, es como que sí, es impresionante. Sí, y en los chicos, de hecho había un dibujito, me acuerdo, sí, que se lo promocionaban, de que había como un monstruo afuera. Sí. Terrible. O sea, más lo real de los fallecimientos que hubo, de las pérdidas, cómo fueron esas pérdidas, cómo enfrentó la gente esa situación de perder un familiar cercano. Sí, el no poder despedirse. Exactamente, que lo veían irse a una internación y no volver. Claro. O sea, todo fue muy triste, muy dramático. Las vacunas sí, las vacunas no. O sea, fue todo muy difícil. Y bueno, generó todo esto que decimos de problemática posterior. Claro, o sea, aumentaron las consultas en estos últimos tiempos respecto a estos temas. Yo creo que ese fue un factor que, como digo, después, post-pandemia, fue bien un incremento claro y que no bajó, que no, seguramente no es el único factor que influye. Están las cuestiones, por supuesto, las socioeconómicas que también influyen, los cambios que se ven ya hace mucho tiempo, pero que bueno, todo va haciendo su efecto. Sí, esta incertidumbre del día a día, ¿no? La También. Incertidumbre del día a día, la manera en que se vive, esto de que hay que como llegar, parecería, cumplir con todo, mucho como sobreexigencia, me parece, que eso a veces también tiene que ver con las redes, creo. Claro. Viste que se ve como un ideal en las redes, que hay que hacer esto, el otro, todo es perfecto. Y que sí. A veces, no digo en todas las personas, por supuesto, esto está en la vulnerabilidad de cada uno, en cómo lo vive cada uno, pero me parece que eso también influye, frustra. Claro. Trabajo más para tener, más para poder hacer, no sé, me parece que hay todo un consumismo, ritmo de vida, claro, que también hace que haya más ansiedad, más dificultades, digamos. Los cambios, como decía antes, en las estructuras familiares, las dinámicas familiares cambiaron, más trabajo de las familias, más estas cuestiones de familias ensambladas, que no, obviamente que no es sostener algo que no se puede sostener, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero son cambios que no están, claro. Bueno, una mamá y un papá que trabaja, eso como vos decís, ¿no? Esos cambios que también se fueron generando, fue cambiando todo el modelo, de alguna manera. Sí. El tema de las adicciones también, obviamente que es un tema súper importante. Sí, tal cual. Y que, bueno, genera principalmente en los jóvenes, pero bueno, en todos, pero más en los jóvenes, también muchos problemas de salud mental. El hecho de buscar esa salida rápida, multifactorial, ¿no? Digamos, el aumento que vemos no tiene que ver solo con la pandemia, fue un desencadenante importante, pero bueno, siguió en alza. Y los temas por ahí que más vemos en cuanto a adultos y adolescentes es ansiedad, depresión, más por ahí en los más grandes, me refiero más los adultos jóvenes, adultos mayores. En los niños también más cuadros ansiosos por ahí, de conducta. ¿Cómo vamos notando, no? Por ejemplo, ya que hablas de niños, de adolescentes, ¿cómo empezamos a advertir como mamá, como papá, como familiar, que el niño está empezando a presentar situaciones como esta, que ya no están dentro de un parámetro, dentro de lo que se aceptaría y que ya está necesitando por ahí una ayuda profesional? ¿Cómo me empiezo a dar cuenta de estas cuestiones? Por ejemplo, en los más chicos, sería tener en cuenta si hay, por ejemplo, un retraso en los chiquitos, un retraso por ahí en la adquisición
de las pautas madurativas. Ajá. No sé, no está pudiendo controlar esfínteres en la edad que corresponde, no está pudiendo hablar en la edad que corresponde, caminar, o sea, todas las pautas madurativas, un retroceso es una alarma. Claro. A ver, al pediatra sería. Tal cual. Después, en los un poquito más grandecitos, si hay un retroceso en eso. Justamente, por ejemplo, controlaba esfínteres, ya no lo hace. Bien. Dormía solito, ya no duerme solito. Se había adaptado al jardín, volvemos para atrás. Cuestiones de retrocesos en Claro. lo que ya había adquirido, por ejemplo. Claro. Y por ahí más adelante serían más, por ejemplo, una baja en el rendimiento escolar, un nene que venía aprendiendo bien y de golpe o paulatinamente. Claro. Hay un descenso en eso, en el rendimiento escolar, eso en adolescentes también. Eso Es te iba a una decir, cosa digo, mucho bastante- se detecta en la escuela, ¿no? Muchos de estos Sí, factores. sí. Por eso es La tan escuela es importante un el lugar- vínculo entre los docentes, con la familia también, que a veces, no sé, digo, la familia le cuesta a veces aceptar cuando el docente nos manifiesta alguna cuestión. Sí. Pero qué importante, porque es trabajar para los chicos, ¿no? Ellos a lo mejor detectan cosas que uno en el momento no lo advirtió. Tal cual, y que no las vemos a lo mejor, porque suceden, a veces hay situaciones que suceden en la escuela. Claro. Y que a lo mejor en casa son de otra manera. Ujú. Así que sí, esto que decís de la comunicación, por supuesto que sí, que es importante y que hay que escuchar cuando Claro. hay una alarma de ese lado. Ujú. Que el niño se aísle, niño o adolescente ya Sí. acá. El aislamiento, me quedo solito en casa, o estoy solito en la escuela, o en alguna situación social. No está bueno. No, eso también. La dificultad en socializar es algo como bastante importante a tener en cuenta. Algo pasa, Claro. que ese chico no se está pudiendo relacionar. Ujú. De diversas, puede ser problemáticas distintas, pero hay un problema, digamos. El sueño. El no poder dormir bien. Claro, el que haya alteraciones en el sueño, en la alimentación. Ajá. Cuestiones de quejas, por ahí esto más también de chicos, de quejas somáticas, o sea, van al pediatra seguidísimo porque hay dolor de panza, Claro. dolor de cabeza, no sé, malestares. Sí. Y a veces también, si está todo bien, Ujú. algo nos están marcando, Tal sería. cual. Y- O la irritabilidad, que no me quiero Eso, olvidar. también, el estar, ¿no? a veces decimos de conducta, pero a veces el estar irritable, que es un nene que no era así su temperamento, también. Qué atentos que tenemos que estar los papás a estas cuestiones, ¿no? También. Porque No dejar pasar por Eso. ahí. Tampoco, obviamente, alarmarse de más, pero sí estar atentos y poder actuar. En el primer nivel, en caso de niños, el pediatra. Claro. Que va a saber orientar, digamos, si esto es para hacer algo, para esperar, para consultar a un psicólogo, o sea, si es más otra cosa, a lo mejor para un psiquiatra, pero el pediatra es el primer eslabón, Claro. sería. Y nos cuesta, digo. Y el médico clínico, Sí, perdón, claro. cuando es algo del adulto, el médico de confianza, digamos, Tal cual. donde uno va a Sí, el expresar poder lo que manifestar, ¿no? pasa. Lo que a uno le pasa y que nos puedan ayudar. Nos cuesta el hecho de, bueno, el psicólogo, el psiquiatra. Viste que en muchos tiempos, ahora por ahí estamos como más abiertos a estas cuestiones, Sí. pero en otros tiempos era como que, ay, no, mirá si vas a llevar el nene al psiquiatra. Tal cual. Eso sigue pasando todavía, ¿vos lo notás? Que cuesta. Yo creo que sí, igual, como dijiste, mucho menos que antes, hay más Ajá. apertura. Sí. Que venga el psiquiatra no significa ni que se lo va a medicar al chico, o sea que es directo, Claro. se va medicado. Sí, sí. Es una evaluación que se hace del riesgo, de la gravedad de la situación, de si puede salir solo con psicoterapia. Si no hay forma de que esto se maneje sin medicación, ahí sí se da la medicación. Claro. Pero solo cuando es sumamente necesario. Cuando O sea, va que a la gente se beneficiar. anime a la consulta, ¿no? Sí, a la evaluación que queda en, digamos, no es directo psiquiatra-medicación. Claro. A veces lo que se hace es derivación. O sea, una vez, no sé, algo que en realidad puede tener que ver con lo neurológico, se deriva a neuropediatría. Para psicología se deriva a psicología. Claro. O sea, o alguna otra cuestión médica que no se vio si no fueron, por ejemplo, al pediatra previo. No sé, cuestiones de endocrino, de endocrinología. Claro. O sea, es decir, bueno, abrimos el paraguas y consultamos. Tal Sería. cual. Que es importante el sacarnos esas dudas también y poder ayudar a los chicos en este caso. Sí. Y el tema de la depresión, ¿no? Hablaste que también se nota por ahí un poquito más en chicos más grandes o en adultos, ¿no? Sí, más en adolescentes y en adultos, como decís. En el niño también puede estar. Ajá. Por ahí se manifiesta más a modo de cuestiones de conducta. Entonces ahí hay que, diferenciar Claro. bien. En adolescentes se está viendo bastante. Depresión bastante también Y en adolescentes. sí, porque sí. llegan a cuadros intensos, a veces con autolesiones, con ya ideas Claro. suicidas a veces.
Y en el adulto también, en el adulto es bastante frecuente. Obviamente que hay diferencias entre por ahí lo que es más crónico, más largo en el tiempo, pero más leve, y lo que son más episodios agudos depresivos. Claro. ¿Tenemos una tendencia? Digo, ¿hay personas como que están más predispuestas a ese tipo de situaciones? ¿O cualquier situación nos puede disparar a que se despierte de alguna manera, no? No, en general si uso el término correcto, pero sí, claro. Sí, entiendo. Hay predisposición genética. Ajá. En general, casi todas las patologías, te diría todas, las patologías mentales tienen una base genética. Ajá. A veces la podemos encontrar, sí, no, sí. o sea, pero es muy frecuente que haya genética familiar, alguien en la familia con alguna situación similar. Entonces sí, es genético-ambiental casi siempre. O sea, si hay una predisposición genética, no sé, 2 hermanos, puede que uno manifieste, el otro no. Depende lo ambiental de las situaciones que vamos viviendo. También. Por eso esto es genético-ambiental. Obviamente que no es lo mismo alguien que a lo mejor tiene una vida tranquila, organizada, acomodada, sin grandes problemas, que igual se puede deprimir, sí, estoy diciendo. Sí, claro. Pero a alguien que con el factor de genético se le suman otras situaciones difíciles, por ahí más fácil que haga un cuadro depresivo. ¿Cómo notamos la diferencia entre la tristeza, el estar tristes, que es parte de las sensaciones y de los sentimientos que todos tenemos que vivir y transcurrir, a cuando ya la situación se complejiza un poco más? A ver, la tristeza, como dijiste, es algo que puede pasar y que es una emoción más. Tal cual. Ante alguna situación difícil, que no nos guste, que no sea lo que esperamos, uno puede ponerse triste, una pérdida. Sí. Cuando hay una depresión, está la tristeza profunda, en general, digamos, algo que a la persona le cuesta salirse de eso, asumado otros síntomas. Por ejemplo, puede haber en la depresión por ahí más seria, no sé, hasta lentitud psicomotriz, digamos. Dificultades en la alimentación, que puede ser alimentarse, o sea, de más o de menos, no comer, claro. Problemas en el sueño. Es raro que una persona depresiva no tenga ninguna patología, ningún problema, en el sueño. Puede ser también insomnio, que por ahí es lo más frecuente, pero puede haber somnolencia también, dormir de más. Falta de ganas de hacer cosas, o sea, el no querer levantarme de la cama, por ejemplo. Exacto, claro, no puede. Hay personas cuando es algo más leve, como decía antes, más crónico, lo hacen todo, pero con un esfuerzo. Sí. Claro, que bueno, marcan eso, ¿no? Esto de, bueno, lo hago, cumplo porque lo tengo que hacer, pero con un esfuerzo enorme. Claro. Que también eso hay que tratarlo, porque no hay por qué estar, la idea es poder disfrutar de lo que uno hace. Poder estar bien y tener una mejor calidad de vida. Claro. Así que sí, hay diferencias, digamos, en eso. Esa sintomatología que acompaña a la tristeza, que sí, que sería algo más, bueno, sí, estuvo triste, pasó, fue un rato, unos días, no sé, sin todo el otro cuadro. Cuántas cosas, ¿no?, que uno tiene que por ahí ir prestándole atención. Bueno, se está hablando del tema de salud mental, hay debates en estos días. ¿Hay alguna novedad importante que uno diga? Porque lo escuchamos un montón de veces, pero siempre ha quedado medio ahí, ¿no? En la nada. Vos te referís a lo de la ley. Exacto, de la ley de salud mental. Sí, que hay está queriendo hacer una modificación en la ley que es actual, digamos. Y está el debate, digamos, en el Senado, que bueno, están yendo todas las asociaciones de psiquiatría, las diferentes asociaciones, de psicología también, como a dar su opinión. Yo no sé si, la cuestión es modificar la ley. Los términos que están planteando son, por ejemplo, en la terminología, que se modifique la palabra padecimiento por trastorno. No sé, a mí no me parece, pero bueno, esa es una de las cosas. Me parece que padecimiento está perfecto porque es un padecerlo y no sé si es un trastorno, digamos. Ahora todo, uno se basa cuando pone un diagnóstico o algo en cómo está la nomenclatura actual, en los libros y en las guías. Pero bueno, en el rol del psiquiatra, digamos, en las internaciones, ahora se requiere un equipo conformado por psicólogo, psiquiatra y trabajador social para hacer una internación involuntaria, estamos hablando, ¿no? Si es voluntaria, no hay ningún problema, la persona va, accede. Y ahora se habla de que
tiene que tener sí o sí y con sola firma del psiquiatra podría internarse. Ajá. También no me parece. Es a mí me parece que, claro, que creo que está buenísimo que haya un equipo que lo evalúe, sí. no una sola persona, sea sí, psicólogo, que sea psiquiatra. Aspectos, ¿no? Claro. Sí. El tema es que a veces esos accesos a las internaciones son muy limitados. O sea, puede ir al equipo, pero si no tienen dónde, claro. si no le reciben a la persona, si no es una cosa sumamente grave, es muy difícil, por más que haya un equipo. Claro, y acá en nuestra zona, por ejemplo, tenemos espacios dedicados a salud mental, como vos decís, que tenga un equipo interdisciplinario, que... Bueno, acá en el Hospital San Carlos. Ajá. Pero a ver, por ejemplo, la ley actual habla de internación en hospitales generales, no monovalentes, Ajá. Que sería así. El tema es, hospitales generales no tienen todos un equipo de salud mental, de psiquiatra, psicólogo. A veces no hay ni siquiera una. Tienen que estar los recursos, digo, ahí está el punto. Creo que claro, no sé si está tan mal esto, pero si en los hospitales generales habría... Claro. Sí, hay falta de recursos para la salud mental. Exacto. Me parece a mí, tiene esto que es mi opinión. Claro, que haya después recursos. Exacto, porque, más que decir necesitamos un monovalente. Y no sé, sí, en algunos casos muy serios, a veces sí es necesario un monovalente, por supuesto, porque hay otras estrategias, otra estructura de cómo está armado el lugar, pero bueno, en otras situaciones, a lo mejor una depresión seria, no hace falta a lo mejor que sea un monovalente, pero sí que haya recurso en donde se pueda internar. Bueno, recurso humano me refiero. Que irán a plantearse, me imagino se ha planteado, que sí, estuve mirando y se ha planteado, obviamente hay diferencias de opiniones, por supuesto, como en todas las cosas, que está bueno que se debata, me parece, porque siempre está esto de la crítica a esta ley de que cuando hay algo serio, en adicciones, por ejemplo, que no se puede internar, se puede a través de orden judicial, es engorroso, es difícil. Sí. Pero bueno, no sé si ese es el punto, el único, digamos. Qué difícil, digo, ahora que lo nombrás, para una familia, por ejemplo, que nota que, no sé, su hijo o algún familiar o alguien está atravesando una situación difícil, que no reconoce, que no quiere ayuda. Claro. Qué complejo, digo, ¿no? Para la familia, ¿dónde recurre? ¿Qué hace? ¿Cómo muy va? Complejo, muy complejo, la verdad. Muy complejo porque muchas veces no hay visión de la persona de que necesita ayuda. Claro, hay que llegar a eso, a veces, en los tratamientos para que después pueda acceder. Claro. Pero sí, es complejo. Es buscar ayuda y medio que tampoco... Es lo mismo, esto de la falta de recursos, digamos. Claro. Sí. Bueno, y el tema, ¿no? Veníamos hablando de un montón de cuestiones y algo de lo que también es difícil de hablar, pero creo que es necesario, el tema de los suicidios, ¿no? Hubo un incremento, según uno de los estudios que estuvimos viendo hace poquito, hubo incrementos inclusive en nuestra provincia de el índice de suicidios. Sí, en nuestra provincia en 2025 hubo 448, un poquito menos de 450 suicidios. Y superó en muertes violentas, digamos, a los accidentes de tránsito y a los homicidios. Es como un montón. Sí, es un número alarmante, ¿no? Que uno tiene que prestarle atención. Sí. Que esto, bueno, también, yo creo que también esto es multifactorial, las causas, digamos. Sí. Pero bueno, las adicciones son, por supuesto, que uno de los temas. Hay que tener en cuenta acá, en el, digamos, como factores de riesgo, si hubo, por ejemplo, intentos previos, hay que tener en cuenta. Si intentó previamente, hay que también acudir a... Es probable que lo vuelva a hacer. Seguir el tratamiento que empezó, o es más probable. Muchas veces se dice, no sé, el que dice tanto, el que advierte tanto, no lo hace. ¿Esto es así o no lo es? No, eso es bien un mito, que el que dice no lo hace, y se escucha un montón. Sí. No, eso hay que escucharlo. Si alguien dice, me voy a matar, lo que sea, que lo diga, hay que escuchar, consultar. Sería consultar, hablarlo, por supuesto, hablar con la persona, no juzgar, porque si no a veces se sienten juzgados. Viste, está esto de lo tenés todo, no sé, pero si está todo bien. Y sí, lo vemos de distintas maneras, somos personas diferentes. Claro, sí, y lo que le pasa a la persona a veces es algo tan profundo que, bueno, más allá de que a la vista esté todo bien, bueno, evidentemente no está todo bien. Claro. Entonces, bueno, esto de escuchar, hablar del tema, no tener miedo de preguntar si pensó en esto,
Y obviamente, como dije, la consulta. Claro. Psicológica, psiquiátrica, donde puedan recurrir. Su médico, después se verá, Claro. sería, pero no dejar así. Y por supuesto que cuando hay patologías, como decíamos antes, depresión, otras cuestiones más serias, a veces de psicosis, cuestiones impulsivas, hay un poco más de riesgo. Claro. También. O sea que hay que prestar atención siempre a estas cuestiones, ¿no? Sí, a los cambios por ahí. Cuando uno ve, una persona está de un modo y no es así, no sé, cambió, como decía antes, en las relaciones, con los pares, familiares, la baja del rendimiento en la escuela, el abandono escolar a veces se ve también. Sí, estar atento a cambios en la persona. Y está bien hablarlo, está bien hablarlo los medios, por ejemplo, ¿no? Cuando pasan situaciones, hemos tenido lo que pasó en San Cristóbal, ¿no? Con este chico que termina matando a un compañero, situaciones complejas. ¿Está bueno hablarlo? ¿Es necesario hablarlo? ¿O algunos te dicen, ¿para qué replican estas cosas que después generan que otro haga lo mismo? No, digamos, la cuestión es hablar del tema para prevenir. Prevención, hablando del tema, hablando de esto de qué hay que hacer, consultar, no quedarse solo con este sentimiento, digamos, la persona que lo padece, poder hablar con quien sea, además de su mayor confianza, que a veces puede ser alguien de la familia o no. Obviamente que cuando son chicos siempre se recomienda, chicos adolescentes, se recomienda un adulto. Claro. Pero buscarle la manera de no quedarse solo con esa situación, no sentir que se lo vas a juzgar. La idea es ayudarlo. Claro. Y desde las familias también, la idea es preguntar, hablar del tema para poder hacer algo con eso que le pasa a la persona. Difícil porque la familia también tiene que aceptar primero, ¿no? Sí, esa situación. Todo esto es muy complejo, no es nada fácil lo que estamos hablando. Sí, no, tal cual. No, claro. Lleva todo un proceso, me imagino. Angustia. A veces los papás también, los papás o la familia contenedora, digamos, también hay una negación porque es doloroso ver que... claro. Entonces, sí, es difícil. Es difícil, pero por eso siempre buscar apoyo. Claro. Para eso están los profesionales, digamos, que nos van a poder dar esa manito que a veces acudir a salud sería. Tal cual. Aunque no sea directo, voy al psiquiatra, digamos. Bueno, sí. Pero poner el tema sobre la mesa sería. Ataques de pánico, se han visto mucho también en este tiempo. Sí. ¿Pasa en los adultos, pasa en los adolescentes, pasa también en los chicos? Sí, menos por ahí. En los chicos se ve menos, pero sí, puede aparecer. En los adolescentes sí. Va como aumentando. Y en adultos sí, se ve. Es bastante frecuente. Es uno de los trastornos de ansiedad. Te diría, no tengo la estadística exacta, pero es uno de los más frecuentes por ahí. Que aparece. Ahora empezamos a escuchar mucho más este término, ¿no? Ataque de pánico. Antes no escuchábamos por ahí decir alguien tuvo un ataque de pánico y capaz que lo tuvo, pero no lo entendía de esa manera o no se hablaba de la misma manera. Y también a veces se le dice ataque de pánico a cualquier cosa. A cualquier cosa, claro. Hay como una confusión. ¿Cómo detecto si yo estoy teniendo un ataque de pánico? Y el ataque de pánico es una manifestación psíquica y física, o sea, como un miedo, una inseguridad, en general va acompañado como de que la persona piensa que se va a morir. Sí. Sensación de muerte, digamos. Terrible. Sí, terrible. Sí, el momento es muy difícil para el que lo atraviesa. ¿Dura poco? Sí, suele durar poco, pero es muy intenso. Pero es intenso. Sí, 10 minutos, algunas veces dura un poquito más, lo nombran, como 20 minutos, media hora, que ahí ya es bastante extenso. Pero es bien esto de la sensación de muerte o de que algo grave va a pasarle. Acompañado de síntomas físicos. Claro, por eso se recurre a las guardias. Claro, eso es lo que asusta, porque uno por ahí dice, ay no, la cabeza, controlalo, pero vos sentís toda la sintomatología. Obvio, claro, lo más frecuente por ahí es taquicardia, palpitaciones, sudoración de las manos. Claro. Sensación de mareo, sensación de desmayo, inestabilidad, visión borrosa, son un montón de síntomas. Y dolor torácico. Imagínate a alguien que... Claro, está con un dolor torácico, piensa que se va a morir, es terrible el momento. Y en general lo que hacen, la consulta es a las guardias. Y ahí es donde, el médico que tiene que estar bien preparado el médico para identificar también esa situación. Suelen identificar las situaciones, y a veces hacen la derivación y todo. ¿Y la familia, la persona que está al lado de una persona que está sufriendo una situación de un ataque de pánico, qué hace? Estar presente, digamos. No pasa nada, te digan, no pasa nada. Y
O sea, a lo mejor esto de quédate tranquila, Claro. que esto ya pasa, que no es nada, cuando saben que no es nada físico, que ya pasó, Claro. que no es nada físico, que ya se te va a pasar. Y en general ayuda el poner palabras, Ajá. porque eso es, la crisis de pánico es una crisis de angustia. Ujú. Entonces el pongo palabras en la angustia Claro. ayuda un montón, ya sea de lo que le está pasando, de ahora vamos a Claro. colaborar en que el paciente Sí, sí, sí. hable, digamos, de lo que sea, porque no le va a salir a lo mejor a hablar de la angustia en el momento. Bueno, pero el acompañar, El el acompañar, estar ahí, sí. el, no sé, la contención, Sí, ¿no? sí, Es el como- acompañar, la contención, esto de que, bueno, de que ya va a pasar. Si tiene algún recurso, ya sea de respirar, de los recursos que a lo mejor toman no sé, de alguien que hace alguna actividad de tipo yoga, Claro. de algún psicólogo que le recomendó, o algún recurso farmacológico de última, Ajá. bueno, es también tener en cuenta. Te pasó una vez y decís, bueno, no sé, ya está, pasó. ¿Es bueno que consultes o...? Sí, a veces una vez, bueno, vemos, puede que a lo mejor con su clínico, si no aparece Lo ma- más, bueno, lo maneje. puede que, claro, que no requiera tanto. Si se repite, bueno, ahí hay que hacer Claro, algo, para hay que que eso prestar- no se haga cada vez más difícil. Ujú. Porque en general lo que pasa es eso, es como que se va como afianzando. Ajá. Dejo así Claro. y bueno, y después pasa un poquito más fuerte y después me pasa otra vez en el mismo lugar Claro. y así. Bueno, es importante entonces eso, ¿no? Estar bien, siempre tenemos que Sí, estar es atentos. ver, cuando... o sea, no alarmarse, Sí, sí, sí. digamos, si obviamente lo que en general se hace es, el clínico hace todos los estudios. Ajá. Sí, sí, para Hay detectar, palpitaciones, hay claro. taquicardia, obviamente, porque bueno, no hay tampoco por qué ir directo a, Ujú. Sí, a que descartar esto es psíquico, la otra claro. cuestión, ¿no? Una vez que se descarta lo psíquico, bueno, Claro. ya se lo puede pensar por ese lado. Pau, tenemos un audio, no sé si vos lo pudiste chequear para ver si tiene que ver con esta situación. ¿Cuentan una situación? A ver. Ah, vamos a ponernos los auriculares, así la podés escuchar también. Hola, Vane, buen día, muy bueno, estoy escuchando, yo tengo todo eso, angustia, me agarran depresión, pero bueno, extraño mucho a mi hijo, obvio que me está pasando, y las fobias también, pero bueno, a veces me dan ganas de quedarme acostada, pero sé que tengo que levantarme, tengo que estar bien. Y tengo mucho pánico, a veces me da pánico, fobia, pero bueno, no sé qué hacer a veces. Mi familia, cada uno tiene sus cosas y bueno, yo tengo a mi marido y él me dice que todo me va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, pero a veces me cuesta ver si seguir. Me agarra angustia, ganas de no estar en este mundo, de estar con mi hijo. Es feo que me pase eso. Me siento mal y me siento angustiada. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, está poniendo en palabras muchas situaciones, ¿no? Que son intensas, que está viviendo. Por lo que se escucha, bueno, ha tenido una pérdida importante. Sí. ¿Qué le recomendás, no, en este caso? Y bueno, un poco lo que estuvimos diciendo, que es consultar, hacer consulta, yo te diría por lo intenso de lo que dijo, con psicólogo y psiquiatra, por esto de no estar en este mundo, que ella marca, Claro. ¿no es cierto? O iniciar con psicólogo y verá si hay derivación. Pero bueno, me parece que hay cosas para hacer. Es necesario que haga la consulta. Sí, porque sí. no, digamos, seguramente, a ver, obviamente que hay una pérdida muy importante, eso lo llevará, pero de otro modo. Sí. Que pueda ella estar un poco mejor y no con esas situaciones tan límite, Tal cual. me parece. Bueno, entonces... Hay cosas para hacer, cosas seguras, o sea, los fármacos activos, en caso de que haya que usar medicación, los fármacos actuales son seguros, no hay estas cosas de antes que Claro, ha cambiado mucho todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no hay por qué dejar así ese malestar, me parece. No, aparte porque se hace tan difícil el día a día. Claro, sí. Que la idea es que uno pueda transitarlo más allá de las pérdidas, que creo que la pérdida es tan importante, ¿no? Por supuesto, sí. Es tan difícil sí. de sobrellevarlo. Uno no va a olvidar a la persona que perdió, eso no, nunca. Ni vamos a solucionar eso que seguramente seguirá extrañándolo y queriendo que esté. Pero bueno, que sea de otro modo,
el estar ella acá, Claro. ¿no es cierto? Me parece. Bueno, a consultar entonces sería nuestra recomendación por ahí. Sí. Bueno, buen día, un mensaje para Marisa, dice excelente profesional, excelente persona, abrazo grande, dice Ale por acá, ¿eh? Mensajito para vos, Mari. Bueno, gracias. Bueno, hemos transitado un montón de cuestiones, ¿no? Que hemos ido hablando en este momento. ¿A partir de qué edad se puede consultar? Digo, cuando hablamos de los más chiquitos. ¿Hay una edad en donde uno dice, ahora sí le voy a prestar atención a esto y necesito consultar? ¿O es en cualquier momento en el que aparezca? A ver, las cuestiones de salud mental pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Ujú. Y ya que estamos todos, podemos tener en algún momento Sí. un problema de salud mental. Tal Aunque cual. nos parezca, estamos muy bien, Sí, sí. todo lo podemos atravesar. Ujú. ¿Desde qué edad? Mirá, justamente, ahora estamos viendo, yo estoy viendo y todos, porque tengo contacto con Sí. otros psiquiatras infantos juveniles, chicos muy chiquitos, Ajá. te diré 3 años. 3 años. Ajá. Que antes eso no era frecuente. ¿No? Sí. Por ejemplo, en el momento que hice la especialidad, no sé, de edad escolar para adelante. Claro. Por ahí lo que más vemos en esas edades son los casos de autismo, Ajá. que Claro. aparecen precozmente, es la sintomatología antes de los 3 años. Por supuesto que no todo niño que tenga diagnóstico de autista requiere atención de Ajá. psiquiatra infanto-juvenil, pero a veces hay ciertas situaciones Ujú. que sí Lo es requieren. necesario. Claro, o sea que te diría que desde esa edad, Claro, en este son momento. bien chiquitos. Eso claro. también fue un cambio en todo este último tiempo importante. Y prepararse, me imagino, como vos decías, en el momento en el que yo hice las prácticas, a lo mejor era otro Claro, no tipo, era era así, otra no edad. veíamos en el hospital, Claro. yo hice en el hospital provincial, no venían niños de esa edad, era, Claro. sí, edad escolar, primer grado, Claro, para en adelante. Pero bueno, fue cambiando Ujú. a lo largo de todo este tiempo y bueno, y un poco lo que más vemos, ya te digo, en general es autismo, a veces alguna problemática del sueño, pero que no está Sí. aislada, digamos. Claro, Tiene que siempre ver viene con otra aparejado cosa. de otra cosa. Claro, sí, sí. Y ahí las maneras de llegada a ese paciente, a esa persona que se acerca, es completamente diferente. Y sí, es más bien, obviamente el juego. Claro, ya no está el En habla el en ese suelo, caso, el es juego, el juego. Sí, sí, sí. ¿Cómo manifiestan los chicos con el juego, con el dibujo? Sí, sí, eso en los niños es una herramienta que utilizamos, digamos, Ujú. bastante. Claro. Porque es difícil una charla, Sí, sí, claro, por salvo supuesto. con algunos niños que son Ajá. muy así expresivos, pero si no, en general se utiliza juego, dibujo, Ujú. de ese modo. ¿Cuántas cosas que se advierte uno ve por ahí, no? Digo, ¿cuántas cosas que se advierte con el dibujo? Que a veces el chico Sí. lo manifiesta con eso, ¿no? Y Ujú, que por ahí sí, son sí. señales también a tener Sí. en cuenta. Sí, sí. Aparecen, hay factores, digamos, que bueno, que uno puede tener en cuenta. Obviamente que hay test que se realizan, Ajá. que por ahí eso a veces uno lo utiliza como una herramienta más, pero bueno, hay otros profesionales especializados en Claro. psicodiagnóstico, por ejemplo. Ujú. En general son psicólogos. Bueno, ¿cuántas cosas? La verdad, Marisa, estaríamos todo el día hablando. Porque Es muy amplio. Claro, es muy amplio y cada Es cosa muy tiene amplio. que se va profundizando. Por eso siempre decimos que esto es eso de una manera un pantallazo, ¿no? Ujú. Que después, Sí, obviamente, esto sí, sí. seguirá en el consultorio con cada persona que se le despierte esa curiosidad de decir, bueno, che, acá hay algo que no está del todo bien. Y nosotros recomendamos, porque estás atendiendo en el CAM, justamente, En el CAM, en sí, nuestra localidad. ¿Qué días estás atendiendo? Estoy todos los días menos lunes. Ajá. Bueno, o sea que hay que sacar el turno ahí. Lo piden en el campus. Todos los días menos el lunes. Ahí está, mira. Turnos al 480-669, al 481-140 y si no por el WhatsApp al 3464-4496-83. Bueno, obviamente para profundizar un poquito más en todo lo que hemos venido hablando. Bueno. Marisa, gracias, la verdad, por tu predisposición y por estar acá hoy hablando de estos temas. Gracias a ustedes. Bueno. Seguiremos Un saludito llamándote para a los todos. próximos temas, ¿no? Seguramente. Bueno. Seguimos de esta manera en Andando. Desde Chabás, Santa Fe, Argentina. Transmite Radio 1. La 1 de Chabás. Una emisora del grupo Econo Multimedios.